es un fenómeno de tipo universal. La propaganda aparece en todas las culturas, en todas las épocas y en todos los lugares, independientemente del sistema político que tenga. Bien, dada esa universalidad, dada ese carácter prácticamente ubicuo de la propaganda, yo lo que planteé en mi tesis doctoral fue, bueno, ¿a qué se debe esta universalidad? Es decir, ¿qué elemento universal, qué elemento explicativo genera la comunicación propagandística? ¿Vale? Eh, si tenemos en cuenta, por ejemplo, estas dos imágenes, ¿vale? A priori, entre las dos, no hay nada en común. Una es una escultura, un relieve que tiene, o sea, de hace una cultura mesopotámica. La de la derecha es una fotografía de una guerra de este mismo siglo, ¿vale? Una fotografía donde teóricamente se clausuraba la guerra de Irak. Todo ha cambiado en la superficie entre estas dos imágenes. El sistema político es distinto, la tecnología es distinta, las circunstancias históricas son distintas. Sin embargo, las dos las podemos entender como propaganda porque comparten algo que no ha cambiado. En la cultura humana desde el principio, que es la intención de poder. ¿Vale? Obviamente, la imagen de la estela mesopotámica, el poder se afirmaba de una manera, digamos, que está un poco más brutal que en una democracia. Pero lo esencial es que siempre hay un líder, siempre hay un grupo, siempre hay una clase, siempre hay una pequeña élite que ha intentado dirigir la sociedad humana. Y ahí es donde surge la propaganda. Surge en la intención de poder del emisor. ¿Vale? Esa es la clave. Todo lo demás está su contingencia histórica. El canal de comunicación, la ideología, el sistema político, todo eso está sujeto a la historia. Todo eso varía, todo eso cambia. Lo que no cambia es que hay un emisor que quiere, digámoslo así, controlar a su grupo social. ¿Vale? En el momento en que en una agrupación humana alguien levanta la mano y dice, oye, yo soy el que tiene que mandar, automáticamente se activa lo que podríamos llamar la intención propagandística. ¿Vale? Bien. La comunicación propagandística frente a otros tipos de comunicación sería una comunicación de naturaleza asimétrica, es decir, los intereses del emisor siempre van a ser preeminentes y además va a ser una comunicación de tipo antidialogista. ¿Vale? Esto quizás suena hoy raro, en un mundo de redes sociales, de medios como Internet, que en teoría son horizontales, que son medios colaborativos, que son medios interactivos, pero eso era una fantasía que se disipó. La idea de que los políticos del poder en Internet se iban a comportar de una manera horizontal, eso se ha mostrado completamente falso. Cuando una instancia de poder, como una entidad de poder, como un partido político, por ejemplo, utiliza la red, la sigue utilizando en la misma manera vertical y unidireccional de siempre. Y ya hay evidencia empírica y bastantes estudios que apuntan en esa dirección. Y bueno, y la intención de poder, desde un punto de vista teórico, es también un elemento que diferencia a la propaganda de otras formas de comunicación. Es el caso, por ejemplo, de la publicidad. Entiendo por publicidad la publicidad comercial, ¿vale? La publicidad tiene mucho en común. ¿Cómo? Comparte ¿Sus formatos, amigos se gustan? comparte técnicas, comparte muchas cosas, pero no comparte la intención, ¿vale? La publicidad surge muy tarde, de hecho. Surge prácticamente en el siglo XVIII, XIX, por una intención puramente económica que era muy distinta a la que en su origen creó a la propia. Bueno, y a nivel ilustrativo, aquí tenéis el que probablemente es el cartel propagandístico. Eso es el cartel a secas, más famoso de la historia, que cómo entenderlo, sino como una brutal afirmación del
¿vale? O sea, no es casual que la imagen más, entre comillas, icónica de la historia de la propaganda sea una afirmación directa del poder hablándole al ciudadano. Bien, obviamente esta noción de poder, no sé si lo habéis visto en la asignatura, el tema del poder es uno de los asuntos más discutidos y también dentro de la comunicación. Hay muchos sentidos del poder, pero la noción de poder que yo creo que explica la propaganda es un sentido fuerte de poder, poder en un sentido duro. No tiene nada que ver con las nociones de poder blando o las nociones de Foucault, las nociones modernas. Es un sentido elitista del poder, un juego de suma cero donde si alguien lo tiene, alguien lo pierde. Si las empresas que los gobiernos han perdido, viceversa. Si el patriarcado gana poder es porque el feminismo ha perdido ese poder. En fin, de suma cero. Y a partir del tipo de poder que sea, podemos hablar de distintos tipos de propaganda. ¿No? El poder político, es decir, los partidos, los gobiernos, etcétera, van a generar propaganda política. El poder económico, en un sentido de clase social sobre todo, va a generar propaganda económica. El poder sociocultural, por ejemplo, cuestiones racistas, van a generar también una propaganda de tipo cultural. Por supuesto, el poder militar, las fuerzas armadas son la forma más elemental y más primaria de poder. También hay una tradición de propaganda militar, por supuesto. El poder religioso. O sea, en cuanto una organización religiosa se adjudica, digámoslo así, el control de las creencias de una colectividad, automáticamente está también generando propaganda. No hay que olvidar, por cierto, que el término propaganda viene de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica es la que proporciona el término propaganda en la época de la Contrarreforma, como parte de su lucha contra la reforma protestante. Y también en relación con la propaganda y con el poder, hay una cuestión que seguramente la habéis visto en clase, pero que hay que incidir siempre mucho en ella. Sobre todo en una época como la nuestra, donde a veces casi en el mundo académico suena mal hablar de propaganda. Me refiero a la cuestión de la importancia que tiene este fenómeno, ¿vale? Es decir, en última instancia, la publicidad nos lleva, por ejemplo, a elegir entre dos tipos de productos, dos tipos de marcas, ¿vale? Pero, ¿qué más da? Quiero decir, eso no es relevante en última instancia. Lo que sí son relevantes son las elecciones que hay en la comunicación propagandística. Elegir entre un partido político u otro puede tener grandes consecuencias. Elegir si ir a una guerra o no puede tener grandes consecuencias. Elegir un modelo económico u otro, sin duda, tiene grandes consecuencias, ¿vale? Así que es muy raro que en la publicidad o en otros tipos de comunicación social nos encontremos, por ejemplo, carteles como este cartel que estáis viendo, que si lo leéis directamente es un cartel estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que lo que está llamando es al genocidio, básicamente. O sea, en un ejemplo, podría haber puesto algunos casos más, pero es un ejemplo de la importancia de las cuestiones que hay en juego con la propaganda, ¿vale? A pesar de eso, esto es importante también saber, a pesar de eso, o quizá por causa de eso, la propaganda subió, por ejemplo, en el caso español, ¿no? Bien, y después está la cuestión de la ideología, ¿no? Si el poder es el por qué, si nos preguntamos, bueno, ¿por qué se genera propaganda? La respuesta es que hay una intención de poder, pero después está el qué, ¿vale? Después está el contenido. La idea de, bueno, ¿qué nos dice la propaganda? ¿De qué está hablando? Es habitual decir que el contenido de la propaganda es la ideología, ¿vale? Lo que pasa es que con la ideología es un término un poco resbaladizo por dos motivos. Primero, porque es perfectamente posible que nos encontremos, sobre todo hoy día en la campaña de marketing político, es posible que nos encontremos mensajes de propaganda que están completamente vacíos de ideología. Yo creo que todos podemos pensar en nuestros países en candidatos que son básicamente productos de marketing y que no tienen ningún contenido en ningún programa ideológico. Eso por un lado. Pero después está la cuestión de que la ideología es un término, y esto nuestros profesores seguramente lo saben muy bien, la ideología es un término muy resbaladizo a la hora de decirlo.
nociones, hay muchísimas definiciones distintas de lo que es la ideología. Yo os recomiendo el libro de Terry Eagleton, el que tenéis citado, el libro que se llama Ideología, que está muy bien porque repasa muchas definiciones y da una que yo creo que en concreto es la que mejor se ajusta. Básicamente, una de las definiciones que da Eagleton es que la ideología es la promoción de los intereses de grupos sociales con intereses exclusivos. Y dice también que la ideología puede contemplarse como un campo discursivo donde poderes sociales que se promueven a sí mismos entran en conflicto o chocan por cuestiones centrales para la producción del punto del poder. Este es interesante. O sea, cuando analicéis la propaganda tenéis que partir de que cualquier idea que haya, cualquier filosofía política, cualquier propuesta que se haga, se hace siempre pensando en mantener o conservar. ¿Vale? No hay mucho más. Sobre todo por lo que os comentaba de esa relativización de la propaganda. Es muy fácil que un candidato hoy esté adoptando una postura ideológica y mañana está adoptando otra. ¿Vale? Así que el tema de la ideología hay que tenerlo en. Bueno, esta gráfica os la he puesto de candidatos de vuestro país, ¿no? Del gobernador de Veracruz. No sé si finalmente ganó las elecciones, pero bueno, esta fue la campaña de 2010 de gobernador. Y la he puesto como caso de propaganda con el mensaje ideológico, si está claro. O sea, la idea en este caso de reducir impuestos, en este caso el contenido ideológico. Por supuesto, reducir los impuestos y reflexionar también sobre qué clase social necesita eso. También hay que considerar. Bien. Ya tenemos un par de elementos de la ecuación. Ya sabemos que poner la intención de la propaganda, que la ideología es un posible contexto. Por consiguiente, podríamos definir la propaganda como un fenómeno comunicativo de contenido y fines ideológicos, mediante el cual un emisor, que puede ser individual o colectivo, transmite interesada y deliberadamente un mensaje para conseguir mantener o reforzar una posición de poder sobre el pensamiento de un receptor, también individual o colectivo, cuyos intereses no coinciden necesariamente con los derechos. O sea, esta definición yo la propuse porque creo que de alguna manera englobaba casi todo lo que era importante en la propaganda y al mismo tiempo corregía algunos fallos que contenían, en mi opinión, otras definiciones, ¿no? Sobre todo porque la definición tiene que dejar claro que la propaganda es una comunicación interesante, por supuesto, es una comunicación deliberada. O sea, para mí no existe la comunicación, la propaganda que no sea intencional. Sí. Es decir, el propagandista que quiere algo, que quiere conseguir el poder, sabe perfectamente lo que quiere en su comunicación. Y también la cuestión del interés. Por muy benevolente que sea un gobernante, por muy humanitario que sean sus propuestas, el interés primario de quien tiene el poder es seguir manteniendo. ¿Vale? Eso, la historia nos lo demuestra con muchísimos ejemplos, los que no voy a entrar, pero es algo que no hay ni que explicar. Bien, y después, tras hechos preliminares, que son de tipo teórico, son un poco la parte más que hay, nos podemos dar el salto ya al análisis del mensaje. ¿Vale? Bueno, el razonamiento detrás de esto, el razonamiento de esta propuesta, un modelo de análisis, se basa en lo siguiente. Sí, como hemos dicho, hay una intención universal en la propaganda que genera una forma determinada de relacionarse un emisor y un receptor mediado por un mensaje. Bien, ¿no habrá también algo universal en ese mensaje? Pero aparte del contenido que cambia de un mensaje a otro, aparte de la creatividad que cambia de un mensaje a otro, aparte de la tecnología que se usa en un mensaje a otro, aparte del lenguaje, aparte de todo lo que es oficial, ¿habrá algún elemento universal en el mensaje propagandístico, dado que la propaganda es un fenómeno que también es universal? Bueno, he puesto aquí un par de carteles. De nuevo,
para plantear una comparativa, en el sentido de que si los leemos superficialmente, no hay nada en común entre ellos. ¿Vale? Un cartel español de la guerra civil, el cartel francés electoral más reciente, uno es propaganda de guerra, el otro es propaganda electoral, uno está escrito en un idioma, el otro está escrito en otro idioma. Sin embargo, después veremos que desde un punto de vista formal, desde un punto de vista universal, estos criterios son exactamente el mismo, ¿vale? Fuera de las apariencias y fuera de la... Bien, teniendo en cuenta ese objetivo, ese que es buscar elementos universales en la propaganda, la propuesta que tenéis en la base de la pirámide, lo que tenéis en la línea inferior, sería la estructura comunicacional, que es lo que hemos estado comentando, es decir, como receptor, relaciones con un receptor, queríamos el poder. Después, en un punto intermedio, tendríamos la estructura formal, que es lo que voy a explicar con más detalle. Y finalmente, tenemos la estructura superficial, ¿vale? Esto es lo que percibimos en el mensaje. Las palabras, las imágenes, los colores, los sonidos, etc. ¿Vale? Ahora iré uno por uno desgranando cuáles son esos elementos formales y... ya sabéis que un modelo esencialmente es una serie de unidades, una serie de elementos y una serie de relaciones internas que vinculan elementos. Esto sería el esquema, este sería el diagrama que representa el modelo. Esa sería la estructura formal del mensaje propagandístico. Yo lo que voy a hacer ahora es comentar paso a paso y en detalle cada una de estas unidades, ¿vale? Si necesitáis el esquema, está en el libro que ha mencionado el profesor Rodríguez en Elementos para la comunicación. Y si no, también lo tengo en un artículo donde explico el modelo que vamos, fácilmente accesible en internet. Si alguien necesita algo más de bibliografía, y os lo envío, ¿vale? Vamos, como digo, a ir explicando poco a poco cuáles son las unidades y las relaciones dentro de este modelo. Bien. Las unidades de análisis son, en principio, el vértice del modelo, el vértice de la pirámide, es el poder, que es el elemento generador de la propaganda. Después tenemos una unidad que en el modelo se llama PD, que sería el propagado. Ahora explicaré qué es lo que es. A continuación tendríamos una unidad que se denomina PMA, que es una abreviatura de propagandema, que realmente es la clave semántica de la propaganda. Después tenemos unidades que son las CER, son las condiciones de recepción, tanto universales como culturales. Y después en la estructura de la superficie, en la base del mensaje, tenemos los elementos de tipo estético-expresivo, que es la estructura de superficie, ¿vale? Esto sería un poco las unidades, los conceptos que podríais tener en cuenta que os podrían ayudar a analizar un mensaje propagandístico. Si os fijáis además en el modelo, todas las unidades tienen, digámoslo así, un apellido, tienen un sufijo que es el signo positivo o el signo negativo. Esto se debe a que todo en la propaganda está connotado o positiva o negativa. Es decir, el mundo de la propaganda, ya lo vamos a ver ahora, es un mundo de blanco y de bien y del mal, ¿vale? No hay puntos intermedios, ¿vale? Es un mundo sobre cómo se estructura la realidad y cómo se estructura. Y por supuesto antitético, ¿vale? Todo lo que no sean mis intereses es mi rival. Bien, vamos a empezar en la parte superior del modelo, que lo tenéis a la derecha. Vamos a empezar con esas unidades. La primera unidad que nos encontramos cuando analizamos un mensaje propagandístico cualquiera es el propagador. Es decir, ¿cuál es el objeto de la propaganda? Este mensaje respecto a mí como receptor. Este mensaje puede querer dos cosas. Primero, venderme al emisor de esa propaganda, que sería el propagador positivo, o bien atacar al
todo aquello que entre en conflicto con el emisor, con el propagandista, que sería el propagandista. Aquí tendríamos una primera bifurcación, o sea, dos posibilidades lógicas a priori del mensaje propagandístico. Es decir, una propaganda, una campaña centrada en lo que el emisor quiere, el emisor es, o bien una campaña centrada en el rival, el enemigo, es decir, en aquello que queremos criticar. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el mensaje, el tweet que hay debajo del esquema, seguramente os sonará. Es un tweet de López Obrador, creo que fue antes de que ganaran las elecciones, estaba en campaña. Y afirma aquí este político que el Reforma, emblema de la prensa conservadora, supongo que es un periódico mexicano, no es capaz de rectificar cuando difama, como hizo ayer con el supuesto pago de Morena de 58.000. En su código de ética no importa la verdad, no nos interesa la ideología que representa. Mejor seamos libres. En este mensaje de López Obrador no solo se está hablando del propagado positivo, es decir, no solo se está hablando de la postura del candidato López Obrador, también se está incluyendo al propagado negativo, también se está incluyendo, en este caso, al rival conservador, ¿vale?, que se está atacando, por supuesto. Bien, volviendo al esquema que tenéis en la parte superior derecha, en función del recorrido que siga el mensaje propagandístico, nos vamos a encontrar con tres posibilidades lógicas en el modelo. ¿Vale? Vamos a verlas una por una. La posibilidad que había más a la izquierda es la propaganda de afirmación. Es decir, es cuando nos encontramos un mensaje donde únicamente se habla del emisor. Un mensaje donde únicamente se habla del propagandista, ¿vale?, del líder, del partido político, etc. Y tienes, por ejemplo, un cuadro incluso de la época bolchevique donde simplemente se va reflejando algo, ¿vale? No hay una referencia al enemigo y hay una referencia a ninguna ideología rival, ¿vale? Bien. Ahora vamos con la segunda posibilidad, que es la que tenéis aquí y que podemos denominar propaganda de reacción. Bien. La propaganda de reacción tiene una estructura lógica, digámoslo así, funciona como si P, entonces, es decir, ante el propagado negativo, el rival, ante la amenaza, ante el peligro, yo afirmo al propagado positivo, ¿vale? Es la típica estructura que nos encontramos, por ejemplo, en la propaganda de guerra, ¿vale? En la propaganda de guerra, si la analizáis, nadie, o sea, el propagandista nunca es el culpable de que haya un conflicto. La culpa siempre la tiene el rival. Por consiguiente, es muy fácil estructurar ese discurso de ante el propagado negativo, el propagado positivo. Es decir, ante la amenaza, yo te traigo la salvación, ¿vale? Ante el cambio, yo traigo estabilidad. Ante el desastre económico de tal partido político, yo voy a traer una buena gestión de la economía, ¿vale? Esto es muy tremendamente habitual tanto en la propaganda de guerra como en la propaganda electoral, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un cartel antiguo también de la Guerra Civil Española, donde de hecho estamos viendo gráficamente esa estructura de reacción, ¿no? Ante el peligro del fascismo en Europa, pues este partido, el Partido Sindicalista, se iba a aplastar a esta situación de peligro. Y finalmente, la tercera posibilidad lógica que nos podemos plantear en la propaganda sería la propaganda de negación, ¿vale? Son mensajes, como el que tenéis en esta gráfica, donde la inmensa mayoría de lo que nos encontramos del contenido semántico está centrado únicamente en el rival, ¿vale? Sería lo que hoy se conoce en el ámbito de la publicidad política como campaña negativa. Es decir, son campañas donde no hablo del emisor, donde no hablamos de nuestro programa político, donde no hablamos de la ideología propia, sino que simplemente atacamos al rival. Atacamos sus ideas, lo atacamos personalmente, cualquier recurso que se centre en el propagado negativo. Si os fijáis en el esquema,
el propagado positivo en esta posibilidad está también entre corchetes. Esto lo puse porque de alguna manera siempre, implícitamente, aunque la propaganda hable del rival, como en esta propaganda del Partido Socialista aquí en España, implícitamente el beneficio del mensaje siempre va a redundar, por supuesto, en el propagado positivo. Siempre va a redundar en el emisor que emite la propaganda. Bien. Así que hasta ahora, si volvemos un poco a este esquema, lo que tenemos son, a nivel analítico, tenemos tres posibilidades a la hora de enfrentarnos a un mensaje de propaganda. Puede ser propaganda de afirmación, puede ser propaganda de reacción, o bien propaganda de negociación. ¿Vale? Si volvemos al tweet que os ponía antes de López Obrador, ahora sí lo podemos interpretar como propaganda de reacción, porque, es decir, reacción intermedia. Porque lo que está haciendo aquí López Obrador es que frente a la difamación de ese medio de comunicación, de Reforma, él opone el concepto de la libertad, lo que dice al final del mensaje, lo de mejor seamos libres, que sería propaganda de reacción. Bien, vamos a avanzar un poquito. Ya hemos hablado del propagado, que es aquello que la propaganda nos vende, pero podemos profundizar un poco más, porque la propaganda no siempre dice qué es lo que quiere. Es decir, el propagado es lo que el poder es, lo que pretende, los intereses que tiene. El propagandema, la unidad que estamos viendo aquí, es lo que el poder pretende ser hasta el momento. ¿Vale? Es decir, una cosa es que yo tenga unos intereses, una cosa es que un partido político tenga unos fines, tenga unos intereses, tenga unos objetivos, y otra cosa es cómo representa eso en el mensaje propagandístico. ¿Vale? La manera que tiene el poder de representar sus intereses, la manera que tiene de representar aquello que quiere, es, desde el punto de vista semántico, es el concepto de propaganda, ¿vale? el PMA que tenemos. ¿Vale? Por propagandemas son, digamos así, unidades mínimas de significado propagandístico mediante las cuales un emisor, un propagandista, representa sus intereses ante el proceso. ¿Vale? Esos conceptos han sido muy variados a lo largo de la historia. Esas unidades de significado, esos, digamos así, esos átomos de significado, han sido muy variados a lo largo de la historia. Libertad, justicia, progreso, patriotismo, en fin. Esos conceptos, de hecho, es la historia de la propaganda. ¿Vale? La historia de cómo el poder ha representado semánticamente su vida. ¿Vale? Aquí tenéis un caso de otro político mexicano, ya creo que no ejerce el cargo, si no recuerdo mal, Enrique Peña Nieto, anterior presidente, que en noviembre de 2018 decía lo siguiente en Twitter. Decía, con el PEC, Estados Unidos y Canadá trabajarán unidos por el bienestar y la prosperidad de cada una de sus sociedades y están listos para iniciar una nueva etapa de historia con... Claro, aquí hay dos cosas que analizar. ¿Cuáles son los propagandetas de Peña Nieto? Hablando de bienestar y prosperidad. Otra cosa sería el propagando. Otra cosa es qué es lo que implica de verdad el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Vale? Quizá, aquí caben varias posibilidades, quizá efectivamente el tratado de México, Estados Unidos y Canadá es bienestar y prosperidad, como dice Nieto. Pero quizá hay algo más, quizá hay otros intereses del tratado de libre comercio, ¿no? Y de hecho, simplemente tenemos que mirar a los años 90 y a otros tratados del continente americano para ver que en ocasiones la prosperidad es la prosperidad de unos pocos, digamos así. En fin. Bueno, vamos a poner más ejemplos para que lo veáis en la práctica, porque siempre los conceptos teóricos se explican mejor con ejemplos. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí tenéis dos materiales propagandísticos. El primero es un eslogan que usó Bill Clinton en las elecciones del 96 en Estados Unidos, Building a Bridge to the 20th Century, así como construyendo un puente hacia el siglo XXI.
Aquí nos encontramos que los intereses electorales de Clinton se están representando mediante la idea del futuro. Vale, es decir, este eslogan, y que está muy bien diseñado por cierto, se puede reducir en todos sus elementos a la noción del futuro, a la noción del mañana. ¿Vale? El siglo XXI, que el año 26 todavía es el futuro, la idea, el símbolo del puente, que es algo que nos sirve para avanzar, e incluso, muy interesante, el uso del lenguaje, el gerundio building, que lingüísticamente implica un proceso que conversa. Por consiguiente, es un caso muy interesante de cómo los distintos elementos de la superficie connotan siempre el mismo concepto. O un ejemplo un poco más sencillo, el eslogan del Plan Marshall, el plan que sirvió para la recuperación europea después de la Segunda Guerra Mundial, fue For Peace, Economic Recovery, la paz y la recuperación económica. Mucho más sencillo, que simplemente nos encontramos esos dos conceptos, paz y recuperación económica, que coinciden prácticamente con la suya. O, volviendo al tuit que veíamos antes de López Obrador, lo podríamos formular según su estructura. Si lo analizamos desde el punto de vista del propagando y su conexión con el propagandema, lo que nos encontramos en esta propaganda de López Obrador sería, por un lado, la conexión entre el candidato y el concepto de libertad y, simultáneamente, la conexión entre los conservadores y el concepto de victoria. Bien, con esto que he explicado correctamente, ya podemos volver a los dos carteles que os juntaba al principio, el cartel de la Guerra Civil Española y este cartel de Nicolas Sarkozy en Francia, y nos podemos dar cuenta que fuera de la superficie, fuera de los colores, fuera del lenguaje, fuera de la imagen que usan, los carteles son formalmente el mismo. Son los dos propaganda de afirmación y los dos vinculan al propagando positivo el propaganda de la unión. Insisto, con palabras distintas, con formas distintas, colores distintos, en épocas distintas, pero desde un punto de vista semiótico, desde un punto de vista formal, estos dos carteles son esencialmente bueno, lo que hemos apuntado también hasta ahora sobre la conexión entre el propagado y el propagandema tiene además unas implicaciones de tipo analítico que son estas implicaciones son dos, ¿vale? Por un lado, la conexión entre propagado y propagandema, y por otro lado, la correspondencia entre propagado y propaganda. Vamos a explicarlo. La conexión entre propaganda y propagandema es simplemente una cuestión puramente semiótica, ¿vale? Una cuestión simplemente semántica. Es decir, ¿qué concepto ha elegido el poder para representarse? ¿Vale? Este es el caso de un clásico de la comunicación de masas, de Herbert Schiller, que en su momento dijo que el concepto de salvación del mundo libre, que sería el propagandema, es un eufemismo que encubre, decía Schiller, el fin de proteger la oportunidad de inversión para el capital estadounidense. Bien, esto es simplemente una cuestión semiótica. Es decir, ¿qué ropaje y disfraz semántico está escogiendo el poder en un mensaje? Otra cosa es lo que tenéis a continuación, la correspondencia entre propagado y propaganda. Esto ya es una cuestión un poco más filosófica incluso, que nos lleva a la relación entre la comunicación y la acción. Es decir, ¿qué grado de correspondencia hay entre lo que el poder realmente quiere, ¿vale? ¿Qué correspondencia hay entre lo que el poder realmente pretende, cuáles son sus objetivos, y por otro lado, qué es lo que dice? ¿Vale? Claro, aquí entran ya cuestiones o reflexiones un poco más amplias sobre, por ejemplo, la mentira, el caso de la cuestión de la mentira en la propaganda. Cuestiones éticas sobre hasta qué punto la propaganda tiene que ser fiel a la realidad o no tiene que ser. En esta correspondencia tendríamos
un grado máximo de correspondencia, donde la propaganda no oculta sus intenciones. Imaginémonos, por ejemplo, aunque es bastante poco usual, imaginémonos que un político pues tiende a decir la verdad y afirma bueno, que va a bajar los impuestos masivamente para beneficiar a las familias millonarias. Bueno, es una posibilidad. O imaginemos que una superpotencia militar guerra afirmando que quiere apoderarse de las reservas petrolíferas de un país vecino. Bueno, es poco usual, pero es una posibilidad. Es decir, la propaganda no oculta sus intenciones en ese caso. ¿Vale? Sería técnicamente un grado máximo de correspondencia entre propagado y propaganda. En otras palabras, lo que estoy diciendo se corresponde con lo que quiero conseguir. Pero después tenemos una grabación donde hay muchos matices y llegaríamos a un grado mínimo que yo, en honor a un autor que escribe mucho y muy interesantemente sobre propaganda, George Orwell, el autor de una novela que conoceréis, se llama 1984, 1984, llegaríamos a un nivel mínimo donde el propagandema tiene un significado completamente opuesto a la realidad o a los objetivos del propaganda. ¿Vale? Es el caso de los eslóganes que Orwell popularizó en esa novela que os comento, en 1984. Por ejemplo, esa novela se eslóganes del partido como que la guerra no va, porque la libertad es lo. ¿Vale? Entonces ya técnicamente orwellismos. ¿Vale? Ahí tenéis una cita de Anne Morelli, una historia de la propaganda de guerra, que básicamente lo que ha hecho es verificar la teoría de Orwell. Dice ahí Morelli que la guerra tiene como objetivo restablecer la paz, es un sofisma muy utilizado. ¿Vale? Esto es racionalmente todo un cortocircuito. Esto sí que es el ámbito de la posverdad y de la fake news, ¿no? Pero es muy utilizado, desgraciadamente es muy utilizado. La idea de que vamos a entrar en guerra para preservar la paz, ¿vale? Vamos a destruir un gobierno para tener la luz. Bueno, seguimos avanzando, ya solo nos quedan 2 unidades dentro de la utilización de este modelo. La siguiente unidad que veíamos en el esquema anterior es las condiciones de referencia. ¿Vale? Bueno, ahí podéis leer en la diapositiva, podéis leer que es un catálogo de elementos con los que el emisor puede acudir para formular un mensaje cercano al receptor. Bien, ¿por qué he subrayado la palabra puede? Lo he subrayado porque, aunque lo más habitual es que un propagandista tenga en cuenta la audiencia a la que se dirige, ¿vale? Tenga en cuenta esas condiciones de recepción, tenga en cuenta a su receptor, lo estudie, lo conozca, etcétera, aunque eso es habitual. Teóricamente sería posible que un partido político, un candidato o cualquier instante de poder generara un mensaje propagandístico completamente al margen de su audiencia. ¿Vale? Esto es históricamente raro, es históricamente poco usual, pero no es imposible. De hecho, hay algunos casos. Es decir, lo que nos planteamos en este punto de análisis es lo siguiente. ¿Qué ha tenido en cuenta el propagandista del público al que se dirige para formular el propagandero? Las condiciones de recepción serían, por consiguiente, un inmenso catálogo de necesidades, actitudes, estereotipos que puede tener una población, creencias, tendencias sociales, mitos que hay en la sociedad. Todo es una reserva impresionante de elementos a los cuales el propagandista acude pensando que si formula su propaganda en función de esos elementos va a ser más eficaz. ¿Vale? Seguramente en la asignatura vais a estudiar o habéis estudiado ya el modelo de marketing político. ¿Vale? El marketing político es una versión moderna de esto. Marketing político, ¿qué es lo que hace? Analiza el mercado electoral, investiga el mercado electoral y en función de eso diseña una estrategia. Eso, en términos semióticos, es simplemente formular propaganda en función de condiciones de recepción. ¿Vale? Insisto, ¿es lo más habitual? Sí. Pero además, la importancia que tiene hoy día el modelo de marketing.
pero teóricamente sería posible una propaganda donde lo único que importa es lo que el emisor quiere decir, independientemente de lo que cree que va a recibir el destinatario. Ahí tenemos un ejemplo, un cartel de la Segunda Guerra Mundial, donde el propagandema es obviamente de tipo religioso. Dice ahí Luis, vamos a ganar, vamos a hacer lo que nos toca y vamos a ganar porque estamos del lado de Dios. ¿Por qué se formula esto? Que la sociedad estadounidense es una de las sociedades más religiosas que hay en el planeta Tierra. Consiguiente, apelar a la idea de una cruzada, apelar a la idea de una intervención divina en un país tan religioso como Estados Unidos, pues de alguna manera se supone que va a tener algo de resonancia, se supone que va a tener algo de eficacia. Bien, y llegamos ya al último punto del esquema, al último punto del modelo, el elemento que tenéis al final, el de los elementos expresivos, que como ya decía antes es la superficie empírica del mensaje propagandístico, ¿vale? Estos son los elementos que cambian el mensaje. Campaña es distinta al anterior, cada eslogan político es distinto al anterior, cada fotografía es distinta al anterior. Son los elementos significantes. ¿Qué palabra hemos escogido? ¿Qué dirección de arte han usado los artistas para un cartel electoral? ¿Qué música se ha seleccionado para la campaña? En fin, todo lo que sea elemento significante. Todo sería la parte perceptible del signo. Aquí también incluiríamos el análisis de los recursos de comunicación, es decir, las famosas técnicas de propaganda, ¿vale? Las técnicas de propaganda forman parte de la estructura de superficie. La retórica también entraría aquí, en fin, la teoría de la argumentación, todo eso formaría parte de la estructura de superficie. Aquí tenéis un cartel también de propaganda clásica, un cartel de la Alemania nazi, donde se está haciendo un uso bastante interesante de los elementos de la superficie. El propagandema, podríamos decir que es el concepto de unidad, y está comunicado tanto por la presencia única de Hitler en el cartel como también por la reiteración que tenemos en el texto. Ein Volk, Reich, ein Führer. Significa mundo, imperio, un líder. Fijáis, el cartel está continuamente guiando, continuamente repitiendo la idea de la observación. ¿Vale? Un pueblo, un imperio, ¿vale? Es decir, son los métodos expresivos, en este caso, el pronombre ein, que ha elegido el propagandista de este cartel para complicarnos el propagandista de la unidad. Algo que es uno de los grandes, de las grandes propuestas ideológicas de los nazis. Bueno, como ya me estoy quedando sin tiempo, voy a terminar la presentación poniendo, pues, vamos a seguir con la práctica. Un ejemplo, ¿vale? Al azar, de propaganda y vamos a analizarlo. Es decir, para intentar sistematizar un poco los pasos de análisis, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Es decir, ¿cómo podemos ordenar el análisis de la propaganda? Lo primero sería, como hemos dicho, ver qué tipo de propaganda es según el propaganda. Propaganda de afirmación, de reacción, de negación. Es decir, ¿qué recorrido lógico, cuál de los tres recorridos sigue el mensaje? Lo siguiente sería formular una hipótesis sobre el propagandema o los propagandemas que hay en el mensaje, ¿vale? En la parte semántica. Después tendríamos que aportar evidencia de la superficie, o sea, los elementos estéticos, para ver si efectivamente ese propagandema se refleja en el material. Y, si es necesario, podemos apelar a información sobre la recepción. ¿Cuáles son las condiciones de recepción? ¿Por qué, insisto, un propagandista ha escogido un mensaje determinado pensando en un receptor determinado? Bien, el mensaje que os propongo es un texto que tenéis a la derecha, es una declaración. Por cierto, va a sonar de risa, pero esto es real, o sea, esto no es un fake. Esto fue un mensaje
verbalizó un ministro de España en la época de Franco, ¿vale? Vamos a leerlo. Decía ahí Arias Salgado, Stalin viaja con frecuencia y no se dan explicaciones acerca de dónde lo, pero nosotros lo sabemos. Se va a la República de Azerbaiyán y allí, en un pozo abandonado de las perforaciones petrolíferas, se le aparece el diablo que surge de las profundidades de la Tierra. Stalin recibe las instrucciones diabólicas sobre cuánto hay que hacer en política. La sigue al pie de la letra y esto explica su éxito pasajero. Insisto, esto no es un fake ni un meme de internet, sino que es una declaración real de un alto cargo del gobierno español hace ya bastante tiempo. Bien, vamos a aplicarle este modelo para ver cuál sería la estructura semiótica que sigue. En cuanto al tipo de propaganda, obviamente casi todo el mensaje está dedicado a caracterizar al propaganda negativo. Un mensaje centrado casi al 100% en Stalin, ¿vale? Que obviamente en la época de la Guerra Fría, España era una dictadura anticomunista, por consiguiente era lógico que la Unión Soviética, en este caso el líder soviético, se reflejaran de manera negativa. Después, tenemos que también pensar, obviamente, en esta propaganda de negación hay un propaganda positivo implícito, que es el régimen franquista. El que está hablando no es un ciudadano común y corriente de la calle, el que está hablando es un ministro de ese gobierno. Por consiguiente, este tipo de mensajes tiene una intencionalidad este tipo de mensajes, por supuesto, persiguen respetar el rol del gobierno de Franco en España como una dictadura tipo anticomunista. A continuación, lo más interesante del mensaje, ¿cuál es el propagandismo? Es decir, ¿cómo está representando a la Unión Soviética? ¿Cómo está representando a Stalin? Mediante un concepto que también ha sido muy habitual en la historia de la propaganda, que es el concepto de lo diabólico. ¿Vale? Es un propagandismo de tipo religioso, donde se dibuja a Stalin como una auténtica fuerza diabólica, una fuerza demoníaca de país. ¿Por qué? Es decir, ¿se ha formulado este mensaje en función del receptor? ¿Podemos decir algo sobre la audiencia? ¿Podemos decir algo sobre la España de los años 50? Pues sí, podemos decir mucho. Porque obviamente lo que había en España en aquella época era una dictadura, no solo una dictadura militar, era una dictadura nacional católica. Es decir, el catolicismo era parte del Estado, ¿vale? Era parte de integrante del Estado. Y los ministros de Franco obviamente lo sabían y apelaban a ese temor religioso, ¿vale? Obviamente son condiciones de reflexión puramente culturales, ¿vale? Está apelando a un país tremendamente religioso y en concreto tremendamente católico. Probablemente en un país laico o en un país un poco más avanzado desde el punto de vista cultural de lo que era España hace 62 años, este tipo de mensaje daría risa, al igual que nos da risa hoy. Pero bueno, estamos hablando de un pueblo que todavía era muy atrasado en aquella época. Y finalmente vamos a mirar un poco también a la estructura de la superficie para ver cómo podemos sostener esa hipótesis. O sea, ¿por qué decimos que es un mensaje que se centra en el concepto de lo demoníaco? Pues nos encontramos afirmaciones como pozos abandonados de las transformaciones petrolíferas. Recordad que el infierno en nuestra cultura es algo que está abajo, es algo que está en la profundidad de la tierra. Tenemos también una frase que dice el diablo que surge de la profundidad de la tierra, de nuevo el concepto de la profundidad, del abajo. Hay una semiótica espacial también interesante en este mensaje. Hay literalmente una mención al diablo, una mención a instrucciones diabólicas. Digámoslo así, los elementos de la superficie nos permiten interpretar, en este caso, el propagandema, el concepto de lo bien. Bueno, tenía aquí bastantes ejemplos más, pero lo voy a dejar por ahora. También quería comentaros que, más allá de este modelo, posteriormente he hecho algunos desarrollos teóricos, o sea, de manera que no voy a entrar en esto porque es bastante complejo y no tengo tiempo de ello. Pero simplemente comentar que
aunque en la mayoría de los ejemplos que os he puesto, habitualmente un mensaje propagandístico tiene un único propagandema, un único concepto, la realidad siempre es mucho más compleja y lo que nos encontramos aquí son distintas estructuraciones donde nos encontramos formas distintas de interpretar, ¿vale? Pues no voy a entrar en eso. Retomo la pantalla y bueno, si todavía estáis despiertos, podéis contestar todas las preguntas que tengáis. Muchas gracias, doctor Pineda Cachero, por esta explicación. A continuación vamos a proceder a sesión de preguntas y respuestas y cedo el uso del micrófono al profesor Rodríguez Silva. Gracias, Edgar. Muy bien. Doctor Pineda Cachero, muchas gracias por estos minutos en donde nos has dado la introducción a esta teoría y sobre todo al modelo de análisis semiótico de la propaganda, que sabemos que es un trabajo que has venido realizando ya durante más de 10 años y que ha dado unos resultados muy buenos, tanto para analizar y entender el fenómeno propagandístico como para moldear campañas y estrategias de propaganda y de mercadotecnia política. Quiero agradecerte todo este tiempo para la presentación, para explicar a nuestros estudiantes de aquí de la FES Aragón de Comunicación y Periodismo, y al mismo tiempo, doctor, queremos pedirte la oportunidad de que ellos te planteen algunas preguntas que seguramente se habrán desprendido de lo que acabas de explicar, pero también acerca de otros temas relacionados con la propaganda y la mercadotecnia política. Si tienes esa oportunidad, doctor, te agradeceríamos que nos puedas otorgar unos minutos más para que ellos planteen esas preguntas. Con mucho gusto. Muy bien, pues entonces vamos a ceder la palabra a alguno de los estudiantes que quieran plantear alguna interrogante. Aquí tenemos a un compañero. Te van a dar un micrófono. Doctor, buenas tardes para usted. Dos preguntas en concreto, doctor. La primera, ¿cómo ha tenido peso la propaganda en Europa con los sucesos que están pasando con el Brexit, o allá en España en particular, con las elecciones que se van a adelantar en poco tiempo? Y la segunda, quizá usted sepa, pero en Venezuela el día de ayer un periodista fue retenido en el Palacio de Miraflores. Preguntarle al respecto si usted considera que todo lo que está pasando sobre ese tema de Jorge Ramos tiene algún elemento propagandístico. Muchas gracias. Bueno, son preguntas bastante amplias. Voy a intentar centrarme me preguntabas por el Brexit, si no recuerdo mal. Bueno, voy a hablar primero de la cuestión española. Has mencionado, yo estoy seguro de que vais a ver un montón de teorías sobre los efectos de la propaganda, sobre la eficacia, pero siempre no olvidéis nunca que a día de hoy en las ciencias de la comunicación no tenemos una teoría de los efectos, ¿vale? Es decir, y me refiero a una teoría predictiva de los efectos. Hoy día es muy sencillo decir, por ejemplo, que un político tiene que estar en las redes sociales. Es muy fácil decir que es eficaz, que use Instagram, o que use Twitter, o que use Facebook. Claro, eso es fácil decirlo hoy, después de la campaña de Obama, y después de la campaña de Donald Trump, y después de campañas exitosas que demostraron que los políticos podían sacarle algún rédito a las redes sociales. Pero lo difícil era decirlo en 2002, lo difícil era decirlo en 2001. Es decir, tenemos muchas teorías de los efectos a posteriori, ¿vale? Es muy fácil a posteriori analizar los mensajes. A priori, es decir, pensar que si yo hago
una campaña política con tal contenido, eso va a tener un determinado efecto, hoy día, que yo sepa, no hay ninguna teoría que nos permita predecir. Y de eso se trata. O sea, si hablamos de efectos, se trata de predecir una respuesta a partir de un hecho. ¿Vale? Con esas precauciones en mente, el tema de España. Bueno, actualmente el tema de España está caracterizado por, en primer lugar, la ruptura del bipartidismo. Durante mucho tiempo en España tuvimos un sistema parecido al de Estados Unidos, o parecido al británico, o parecido al francés, donde dos grandes partidos, uno conservador y uno de tipo socialdemócrata, se repartían el poder, y eso, a partir de una serie de movimientos sociales que hubo en 2011, se resquebrajó. Ahora estamos en una situación multipartidista. Apareció un partido nuevo que se llama Ciudadanos, que es un partido liberal de derechas. No sería un partido liberal en el sentido americano, un partido neoliberal, ¿no? O libre mercantilista. Después tenemos a Podemos, que es un partido populista de izquierda, un partido, digámoslo así, estaría ligeramente a la izquierda respecto a, por ejemplo, al PRD en México o a López Obrador incluso. Y últimamente, la última gran sorpresa de la política española ha sido el auge de la propia versión de Donald Trump, ¿vale? O del Frente Nacional en Francia, o del UKIP en Gran Bretaña, el lanzamiento del nacionalismo o del populismo de derecha. Hay un partido nuevo que se llama Vox, que está cambiando completamente el clima político. Es un partido tremendamente con días doble de mundo que quiere ponerse en Trump. Y lo interesante de este partido es que, ya que preguntabas por los efectos, está arrastrando hacia la derecha a los partidos de la derecha. ¿Vale? Es como si, no sé, imaginaos que en México es un partido de derecha y mueve al PAN todavía más hacia posiciones conservadoras, o mueve al PRI todavía más a la derecha, ¿vale? Sería el equivalente. Y en cuanto a Venezuela, bueno, yo creo que es una representación a cámara lenta de una historia que ya hemos visto varias veces. Quiero decir, yo recuerdo perfectamente, yo tengo la ventaja de que soy mucho más viejo que vosotros, y más porque somos vosotros profesores. Yo recuerdo perfectamente, en 2002 ocurrió algo similar. En 2002 hubo un intento de apartar del gobierno en aquel momento a Hugo Chávez, el fundador del movimiento bolivariano. Fue un intento apoyado de manera entusiasta por España. En esta ocasión España ha apoyado a Guaidó, pero no con el mismo entusiasmo. Y bueno, es una película muy parecida. Una película muy parecida. En aquel momento la película terminó con la preservación del gobierno bolivariano. O sea, fue la propia sociedad venezolana la que mantuvo a Hugo Chávez en el poder. Yo creo que ahora va a lo mismo. Salvo que haya un entrenamiento militar. ¿Va? Desde el punto de vista de la propaganda, que es lo que tú preguntabas, lo interesante es ver qué propagandema se está utilizando el sector de Guaidó para representar a Maduro. Obviamente el propagandema central está siendo el concepto de dictadura, ¿vale? Y por otro lado, qué propagandemas o qué conceptos está utilizando Maduro para referirse al presidente interino, ¿no? Al presidente autoproclamado, que básicamente lo está vinculando con la derecha, lo está vinculando con Jair Bolsonaro, lo está vinculando con Donald Trump, lo está vinculando con los movimientos de la derecha en América. Vale, esencialmente es eso. Si alguien va a estudiar el tema de Venezuela, os recomiendo que lo hagáis desde el punto de vista de las técnicas de propaganda. Concretamente hay una técnica que resulta muy interesante, que es la propaganda de atrocidades, ¿vale? Es una técnica que se utiliza mucho en tiempos de guerra, pero yo creo que aquí, sobre todo el sector de la oposición, el sector de Guaidó, lo está empleando de manera intensiva, ¿no? Sobre todo, yo lo digo porque la prensa española, en casi todos los periódicos,
todos los días hay noticias sobre las supuestas atrocidades que tienen lugar en Venezuela. Después investigas un poco y te das cuenta que no son tantas atrocidades, ¿no? Pero no sé cómo funcionan los medios mexicanos en ese sentido. Entiendo que ahora mismo con López Obrador no hay un posicionamiento directamente antichavista por parte de México, pero bueno, supongo que una cosa es el gobierno de López Obrador y otra cosa son los medios de comunicación privados en México. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Preguntas? Adelante, María. Muy buenos días, doctor Pineda Cachero. Me presento con usted. Yo soy la profesora Verónica Núñez Rico, al igual que el profesor Ricardo Inda. Imparto esta asignatura también de propaganda aquí a nuestros alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Para que me ubique un poquito, yo soy la asesora de tesis del chico que se contactó con usted, Luis Rebollo, de las fake news y propaganda. Bueno, esto viene a colación porque quiero agradecerle, sinceramente, su disposición, su generosidad para transmitir todos estos conocimientos que usted viene trabajando a lo largo de muchos años con relación pues a todo este conocimiento de frontera de la propaganda, pues desde sus inicios prácticamente hasta la actualidad. Aquí en nuestro país hace falta investigación en materia de propaganda, eso es una realidad. Sin embargo, gracias a la investigación que ustedes proporcionan y que nosotros tenemos a bien revisarla, transmitírsela a los chicos a quien impartimos esta asignatura, pues ellos logran tener un interés muy particular por conocer un poco más del mecanismo de este fenómeno tan complejo que es la propaganda. De ahí que el alumno que usted conoció, que muy amablemente le dio una videoconferencia también al respecto del tema, pues se interesó por este tema y pues quedó fascinado con el conocimiento que leyó a lo largo de sus textos. Entonces, finalmente, pues nuevamente le agradezco y quiero que sepa que el conocimiento que usted produce, realmente aquí lo utilizamos en la facultad. Sí lo utilizamos, aquí el profesor Inda, yo, otros profesores igual, y pues eso es muy importante porque nos mantiene a la vanguardia en la enseñanza de la propaganda, de esta disciplina, y les proporciona a los chicos pues todo ese conocimiento de frontera que ellos necesitan tener para pues enfrentarse al mundo laboral de esta su carrera de comunicación y periodismo, que es tan vasta también en muchas temáticas. Eso es todo, doctor. Ojalá en algún otro momento podamos tener la oportunidad de traerlo nuevamente a una videoconferencia y, ¿por qué no?, algún día que ande por acá, por México, pues igual traerlo personalmente a exponernos alguna otra teoría nueva que tenga usted en mente y que esté trabajando. Muchas gracias, doctor. Vamos a plantear una pregunta más para dar cierre al evento. Entonces, tenemos dos manos alzadas. Aquí a la acá. Bueno, si no es muy amplia, veríamos la oportunidad. ¿No? ¿De este lado? Una solamente. Gracias. ¿Aquí? Sí, mi pregunta es bastante concreta. ¿Es posible redireccionar el análisis del fenómeno propagandístico a las relaciones interpersonales donde existe el micropoder, o solo es un análisis aplicable a fenómenos comunicativos masivos? Bueno, una excelente pregunta. En principio el modelo está diseñado para un tipo de comunicación concreto.
¿no? De hecho, cuando diseñamos una teoría, cuando diseñamos un modelo, lo primero que hay que dejar muy claro es qué tipo de fenómenos vamos a incluir dentro de esa teoría o dentro de ese fenómeno, dentro de ese modelo, quiero decir. De la misma manera, si estuviéramos haciendo una teoría del periodismo, una teoría de la publicidad, pues lo primero que habría que definir es qué se va a entender por periodismo, por publicidad. En este caso, ¿qué vamos a entender por propaganda? Esencialmente, mensajes con una intención de poder dedicado al control social. Dentro de eso, si el poder utiliza la comunicación interpersonal para propagarse, podría darse la situación que usted comenta. Efectivamente, si alguien intenta convencer a su vecino, a su amigo o a su primo de que vote por tal candidato, esa persona estaría haciendo lo que técnicamente llamamos propaganda secundaria. Es decir, la propaganda secundaria sería aquella propaganda que lleva a cabo una especie como de evangelizador, como si alguien que no forma parte de una estructura de poder, pero se pone al servicio deliberado de esa estructura de poder. ¿Vale? Sería la propaganda secundaria. En ese nivel, y sí, se trata de comunicación interpersonal, de comunicación one-to-one, de comunicación uno a uno. En ese sentido, se daría la situación que usted está proponiendo. Siempre que, insisto, haya una intención de beneficio para un propagado, siempre que haya una intención de beneficiar a una instancia de poder. ¿Pero? A ver, adelante. Buenas tardes, doctor. En primera, esta pregunta igual es muy concreta, que a mí siempre me ha dado como mucha inquietud, que si algún día podemos dejar de ser víctimas de la propaganda y de qué forma podríamos hacerlo, ya que, o sea, nosotros sí podemos tener como algún criterio específico para no ser víctimas de la propaganda. Sin embargo, hay poblaciones que no tienen esa posibilidad. No sé qué estrategia podríamos darle a este tipo de población. Bueno, es una pregunta muy interesante también y complicada. Situaciones ajenas a la propaganda. En realidad, si vemos la historia de la humanidad, en cierto sentido, la historia humana es una lucha entre individuos y movimientos que quieren articular estructuras de poder, y por otro lado, actitudes populares y movimientos que intentan desarticular, que intentan desarmar, que intentan eliminar o cambiar esas estructuras de poder. O sea, eso es muy frecuente a lo largo de la historia. Obviamente la propaganda ha sido la herramienta clave de quienes quieren articular estructuras verticales, estructuras de poder, etc. Que algún día la especie humana evolucione hacia una situación donde no sean necesarias situaciones de dominación, donde no haya alguien donde la gente alcance un horizonte de máxima responsabilidad individual y máxima responsabilidad grupal, donde no tengamos necesidad de líderes, no necesitemos que alguien nos lleve de la mano y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, pues desde mi punto de vista, ojalá. Pero también hay bastantes argumentos históricos que indican que prácticamente en cualquier colectividad muy rápidamente se articula una élite, se articula un grupo que toma decisiones y que intenta imponer su punto de vista. ¿Vale? Así que yo creo que, bueno, depende de la evolución humana, depende de hecho si la especie humana tiene algún futuro en este planeta, y en el caso de que lo tenga, hasta qué punto la gente va a salir de esta especie de minoría de edad intelectual que nos hace seguir necesitando líderes, nos hace seguir necesitando guías que nos lleven por un camino. En cuanto a qué es lo que puede hacer la gente para contrarrestar o matizar los efectos de la propaganda sobre ello, o para pensar racionalmente. O sea, el principal enemigo de la propaganda es el pensamiento libre y la inteligencia. ¿Vale? Así que cuanta más racionalidad tengamos, más
podremos defendernos de manera profiláctica, digamos así, frente a lo que quiere el poder, ¿no? Recuperar los ideales de la Ilustración, recuperar los ideales del siglo XVIII, los ideales que pensaban que el ser humano era capaz de valerse de su propia inteligencia frente a las verdades que nos quieren imponer. Y bueno, y ante todo, desde un punto de vista ciudadano, ya no como experto ciudadano, como ciudadano de un Estado democrático, como ciudadano desconfía siempre de lo que quiere el poder. O sea, siempre que veamos una propuesta, siempre que veamos una promesa, siempre que veamos algo que nos prometen los políticos o cualquier tipo de clase dominante, lo que nos tenemos que plantear es, ¿vale? ¿Quién se beneficia? ¿Quién saca algo de eso? ¿Vale? Yo creo que es una buena manera de empezar. Si os interesa el tema, digámoslo así, de la defensa frente a la propaganda, hay bastante literatura al respecto. Por ejemplo, hay una institución que en los años 30, en Estados Unidos, hizo una serie de boletines, se llamaba el Instituto de Análisis de la Propaganda, que seguramente los podréis encontrar en Internet. ¿Vale? El Instituto de Propaganda Análisis, en los años 30, hizo una serie de recomendaciones para ver cómo el ciudadano podía detectar la propaganda y detectar que le querían inyectar. Muy bien. Doctor Antonio Pineda, queremos agradecerte nuevamente todo este tiempo que nos has dedicado. Sabemos que todavía tenemos muchas preguntas más, pero ya seguramente tu agenda te está marcando realizar otras actividades, doctor. Entonces, a menos de que tuvieras oportunidad de una última, o ya nos despedimos y nos vamos a lo que sigue. Tú me dices, doctor. Una más. Muy bien. Tenemos ahí a una... Buenas tardes, doctor. Apenas leí en el libro de Guardianes de la Libertad de Chomsky que era necesario el anticomunismo para que existiera un modelo de propaganda concreto, pero ¿cómo lo puedes plasmar a la actualidad? O sea, ¿es necesario que exista el anticomunismo como mecanismo de control para determinar las premisas del discurso y su interpretación? Sí, tienes que tener en cuenta que ese modelo, el modelo se propuso en un libro, se llama Manufacturing Content, en español se ha traducido como Los Guardianes de la Libertad, efectivamente, aunque es una traducción errónea. Ese libro se escribió en el año 1988. Claro, han pasado 31 años, ha llovido mucho y la Unión Soviética ya no existe. Por consiguiente, el filtro anticomunista lo han tenido que cambiar por en su momento Edward Herman, que fue uno de los coautores junto a Noam Chomsky del modelo. Edward Herman, que el más pobre país hace poco, lo sustituyó por el concepto del milagro del mercado. Es decir, el anticomunismo se ha cambiado, se actualizó por el neoliberalismo, ¿vale? O sea, el nuevo filtro ideológico ya no sería tanto anticomunista como pro-mercado, como pro-liberal, ¿vale? De todas maneras es interesante, hace poco ha salido un libro sobre este modelo de propaganda donde distintos académicos actualizan y aplican la teoría de Chomsky y de Herman, y una compañera de la Universidad de Sevilla analizó la campaña que hay actualmente en España contra Podemos, contra este partido de izquierda populista que os comentaba, y ella tiene la tesis de que el elemento anticomunista todavía está activo, o digamos así que se reactiva cuando es necesario, ¿vale? En parte lo estamos viendo un poco en Venezuela, donde el gobierno de Maduro se representa a veces como fascista, a veces como comunista, y me imagino, bueno, lo vamos a ver en Estados Unidos en las próximas elecciones con Bernie Sanders, que es un candidato demócrata que ha tenido yo no sé si la osadía o la idea suicida de hablar de socialismo en Estados Unidos. Creo que es una forma casi de llamar al diablo, prácticamente, en Estados Unidos.
Yo creo que lo vamos a ver con Sanders porque directamente se le va a acusar de comunista y probablemente me imagino que en algunos regímenes de izquierda de América Latina todavía se emplea ese término. No me extrañaría que en México los sectores, ciertos sectores más conservadores se refirieran así también a López Obrador, por ejemplo. No lo sé, no lo sé. Pero el tema del comunismo siempre está ahí. Uno de estos fantasmas que la propaganda de vez en cuando saca del armario para referirse al evento. Muy bien, doctor. Pues doctor Pineda Cachero, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, particularmente esta licenciatura en Comunicación y Periodismo, queremos agradecerte profundamente todo este tiempo, toda tu sabiduría, vamos a llamarlo de esta manera. Y pues te invitamos a que más